¿Quieres deleitar, enamorar a tus comensales? Hoy día te voy a enseñar el mejor plato cremoso que has probado en tu vida. Bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un delicioso salmón en salsa blanca. Para eso vamos a usar crema de leche, mantequilla, ajo, pimienta, vino blanco, queso parmesano, sal y perejil. Comenzamos salpimentando el salmón. Si ustedes no consiguen salmón, pueden usar su pescado favorito. Ahora vamos a llevarlo a freír por unos minutitos en nuestra sartén. Colocamos un poco de aceite de oliva y vamos a freír el salmón por aproximadamente 2 a 3 minutos por lado. Recuerden que siempre para freír pescado vamos a comenzar colocándolo por la piel. Luego de esos 3 minutitos, miren el color cómo ha quedado, está súper crocantito. Ahora vamos a dejar que termine su cocción y lo vamos a reservar. En la misma sartén voy a colocar un poco de mantequilla para hacer nuestra salsa. Derretimos muy bien la mantequilla y recuerden que va a tener el aroma del pescado, por eso lo estoy friendo en la misma sartén. Colocamos un poco de ajo a fuego medio bajo para que no se nos queme y lo cocinamos por unos 2 a 3 minutitos. Luego vamos a colocarle el vino blanco, que es la clave para que la salsa le salga un éxito. Y vamos a dejar que se cocine por unos 2 minutitos, 3 minutitos hasta que se evapore el alcohol. Pasando unos minutos vamos a agregarle el fumet o caldo de pescado para potenciar el sabor de esta salsa. Si ustedes no tienen caldo, pueden agregarle agua. Agregamos la crema de leche, un poco de pimienta negra o blanca, la sal al gusto. Mezclamos y aquí mismo le voy a agregar yo el queso parmesano que le va a dar un sabor súper rico a esta salsa. Si ustedes no tienen queso parmesano, pueden usar queso cheddar, queso gruyère, lo que tengan a la mano. Pero eso sí, menos queso fresco. Eso sí, no. Vamos a finalizar agregándole un poquito de perejil y vamos a retornar también el salmón que hemos sellado. Ahora ustedes tienen aquí dos opciones. Pueden ir bañando con la salsa el salmón y terminar la cocción por unos 2 o 3 minutitos más a fuego lento. O simplemente colocar el salmón en un plato y luego cubrirlo con la salsa. Ahora vamos a preparar nuestra guarnición. Para eso voy a colocar un poco de mantequilla en una sartén y vamos a hacernos unos ricos espárragos salteados en mantequilla. Vamos a colocarle un poco de la pimienta y la sal, también si desean un toquecito de orégano, eso ya es opcional, y lo cocinamos por unos 6 a 8 minutitos. Luego de que nuestros espárragos estén cocinados, vamos a emplatar. Y así quedó este delicioso plato con salmón cubierto en salsa blanca y queso. Va acompañado muy bien con un puré de papas que ya está en mis videos anteriores o con arroz y ensaladas. Nos vemos en otra receta. ¡Chao!